más, recibe esta cápsula de vida cada mañana. Pero para ir a este ejemplo que vamos a tomar, yo quiero que vayamos de una vez a las Escrituras, porque creo que hay un contexto histórico muy importante que está escrito en el libro de Marcos, en el capítulo 7, servir para entender el por qué este tema se llama así, y creo que Dios va a hablar a nuestro corazón, y ciertamente yo doy gracias a Dios porque ustedes no se imaginan. Ayer Horacio me decía, líder, ¿cómo se llama el título del tema? Y yo honestamente, toda la semana el Señor no me dijo nada, porque a Él se le ocurre a veces decirme cosas a las 11 de la noche, o sea, le gusta hacerlo trasnochar a uno. Entonces ya me ven a las 11 de la noche, pero en realidad, durante toda la semana, Señor, ¿qué quieres que le diga a la gente? Yo creo que desconectemos el aire, por favor. ¿Qué quieres que le comente a tu pueblo, Señor? Ayúdame. Era mi oración. Y anoche, como a las 11, al Señor se le ocurre darme el tema. Yo, gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas. Yo siempre le he dicho, no se te quita la costumbre de abrir el mar cuando Faraón está casi que soplándole a uno la nuca, ¿no? Gracias por no cambiar. Pues es cierto que tú nunca cambias, Señor. Pero el libro de Marcos enseña una historia que todos la hemos escuchado, que está en Marcos capítulo número 7, versículo 31. Voy a leerlo aquí, dice: Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de la Galilea, a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiese sus manos sobre el hombre para sanarlo. Dice acá, versículo 33. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él, metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. ¿Quién quiere ser sano? Para yo escupir acá, empezar yo acá, aplicamos la técnica de Jesús. Bueno, oye, ¿a usted no les pasa? Uno siempre tiene un maestro en la universidad o en la escuela que habla escupiendo, que habla con la lengua así, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Yo tenía un maestro de física que yo decía, Señor, yo me hacía atrás, porque cada vez que pasaba y soltaba, no era que desagradable. Pero bueno, versículo 34, mirando el cielo, suspiró y dijo Efata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desataba con total claridad. Vamos a dejarlo acá entonces. Hoy quiero regalarles varios secretos o varias cosas que me parecen interesantes que están en las Escrituras. Una de ellas es que este es el único momento en toda la historia de los evangelios en donde Jesús toma a un hombre sordo, le pone los dedos en el oído, escupe sus dedos el Señor y toca la lengua, que es la sanidad más rara de todos, y lo sana. ¿Y lo sanó? No me pregunten por qué el Señor escupió sus dedos y tocó con saliva la lengua del hombre, porque honestamente no sé, ¿ok? No he logrado descifrar eso. Algún día el Señor me lo va a explicar, hasta ahora no sé. Pero lo que sí me llama mucho la atención es el versículo anterior. Creo que es el versículo número 34. Dejémoslo ahí en el 34, por favor. Mirando al cielo, suspiró y dijo Efata, que significa ábranse. ¿Alguien alguna vez ha estado enamorado? Alce la mano los que han estado enamorados. Déjenla arriba los que siguen enamorados. Ya empezaron los soldados a caer en batalla. Bueno, dejémoslo ahí. Ahora, cuando uno está enamorado, ¿usted alguna vez suspiró por esa persona que amaba o que ama? Ay, ¿cierto? Esos suspiros como que, sobre todo los que se van para Estados Unidos, si duran buen tiempo por allá, dejan al novio suspirando aquí. Bueno, uno suspira por tres cosas.
Uno suspira porque anhela algo o anhela a alguien, ¿sí? Uno suspira por aquello que fue y uno suspira por aquello que vendrá. Por esas tres cosas suspira. Imagínese la casa de sus sueños. ¿Sí se la imagina? Ya, yo creo que ya la tiene en la cabeza. Ahora suspire. Ay, qué rico, ¿no? Ahora solteras suspiren por ese rubio de ojos azules, ¿cierto? Brasilero. Ah, eso sí, ¿no? Uy, peligüera, tranquila, Ámbar. Que ahí está tu hijo, Ámbar, tranquila, Ámbar. No deje volar tanto la imaginación, Ámbar, porque si no después toca orar por las cosas que uno se le traen a la mente. Y además que hoy es el día del grito, ni se le imagina. No se imagina nada de eso. Pero uno suspira por las cosas que anhela, pero uno suspira por lo que vendrá. Y yo creo que Jesús, esta es la única escena de la historia de la Biblia en la que Jesús suspiró. No vas a encontrar ningún otro momento en que Jesús haga un suspiro sollozo. Y suspiró al verlo y miró al cielo. Imagínense por favor esta escena. Está el hombre que era sordo y no podía hablar. Jesús lo mira y mira al cielo con un suspiro profundo y voltea a mirar al hombre. ¿Por qué Jesús suspira? Es la pregunta, y por eso el tema de hoy es muy importante, el suspiro de Dios. Porque siempre he creído que en el plan de Dios no estaba tu divorcio, y en el plan de Dios no estaba que ese muchacho estuviera sordo y estuviera mudo. No fue el diseño de Dios. O sea, dolió por aquello que pudo haber sido. Le dolió y el Señor ha suspirado por nuestras enfermedades. Creo que aún lo sigue haciendo. Creo que aún sigue suspirando por esos niños que son golpeados, por aquellas cosas que van en contra de su diseño perfecto. Sigue suspirando por esas muertes que son inesperadas, por el asesinato de alguien. No estaba dentro del plan. Y yo quiero que usted lo sepa en esta mañana, porque a uno se le puede olvidar que Él sigue suspirando nuestros dolores, nuestras dolencias. ¿Quién se casó para experimentar una infidelidad, por ejemplo? Nadie se casa para eso. ¿Quién se casa? Voy a cambiar el micrófono. Aló, deme en este, por favor, deme el sonido en este. ¿Sí? Aló, bueno. ¿Quién se casa? ¿Quién se casa para... Vuelvo y lo digo, ¿quién se casa para divorciarse? ¿Quién tiene hijos para que se le mueran? Porque hay personas que tienen hijos no natos. Hay mujeres que anhelaron embarazarse y su hijo lastimosamente pues no se pudo gestar, no pudo nacer, no pudo ver la luz del día. Es muy difícil. Y este es el mensaje del Señor, porque en este momento Jesús hace un suspiro tan profundo que como que detiene el cielo, detiene el tiempo, y el escritor escribe esto. O sea, ¿quién escribe un suspiro? ¿Cómo tuvo que haber sido ese suspiro para que lo añadieran? ¿Por qué sencillamente no dijo y lo sanó? ¿Por qué no va al acto de la sanidad? Pero se detiene, es como si usted ve ese pasaje, y porque si uno quitara el pasaje, entiende toda la historia. Si usted quitara este versículo. Pero el escritor intencionalmente pone este versículo ahí, mirando al cielo suspiró y dijo, Efata, que significa ábrete. Y es que tú no puedes seguir guardando silencio. Porque hay personas que desafortunadamente su historia personal lo silenciaron. Lo silenció el maltrato de alguien, lo silenció el abandono de alguien. Y quiero hacer un paréntesis que yo de pronto, no se preocupen, yo quiero explicar esto, pero hace como 15 días yo explicaba en el grupo de parejas algo que no les he explicado a ustedes. Porque yo decía, por ejemplo, en mi caso personal, una de las cosas con las que Ricardo Anteliz
y en esto yo voy a desnudar mi corazón frente a ustedes, una de las cosas con las que yo he tenido que luchar es contra la ira. Hay cosas que a uno le producen ira, pero ¿sabe qué me produce mucha ira? ¿Quiere que le diga? Que usted llegue tarde. Siga llegando tarde y verá que lo vaya... No, bueno, eso no es real. Pero sí me produce mucha ira la irresponsabilidad. Me produce muchísima ira. Posiblemente porque tuve un papá militar. Posiblemente porque yo con don Jorge tenía que levantarme a las 5 de la mañana a bañarme con agua fría. Entonces me enoja mucho la irresponsabilidad de 5 años, de 4 años. ¿Sí? En clima frío, a un hijo de militar. Pero me enoja mucho eso. Ahora, todos nosotros hemos tenido problemas de ira, o la gran mayoría, porque la ira es un mal hábito. La ira, en realidad la ira no es mala, ¿bien? En realidad la ira, gracias a Dios que uno puede tener ira. Airados pero no pequéis. Me encanta ese versículo, porque, ¡ay, qué rico!, ¿no? Si uno se imagina conteniéndose, uno se vuelve un asesino en serie. Uno se vuelve uno de los que mata y come del muerto, hermano. Entonces, Dios nos regaló la ira, pero quiero darle una respuesta para las personas que a veces la ira nos controla y no controlamos la ira, porque nos sentimos rechazados. Miren, cada vez que yo quiero entender un conflicto del alma, honestamente, Ricardo Antelis, cada vez que yo quiero entender un conflicto del alma, no me salgo de los primeros 6 capítulos de Génesis, porque ahí fue donde todo nació. Todos los conflictos del alma nacieron ahí. La soledad, ¿dónde nació? En el Edén. ¿Dónde nació la mentira? En el Edén. ¿Dónde nació el rechazo? En el Edén. ¿Dónde nació todo eso? Entonces, ¿cuál es la primera historia de ira que aparece en la Biblia? La primera historia no es entre Adán y Eva. Esa fue la historia de la acusación. La historia de la ira es entre Caín y Abel, que están en Génesis 4. Y cuando Caín y Abel, voy a resumirlo así. Abel llega delante de Dios, todos nos sabemos la historia, le presenta a Dios lo mejor de los corderos que tenía, porque él era, él era ganadero o pastor, y entonces, bueno, ganadero, yo lo mandé a otro nivel. Hay que visionar a la gente, hay que visionarlo. Él era pastor de ovejas, y él dice en la escritura que tomó lo primero y lo mejor y se lo presentó a Dios. No obstante, Caín, que era agricultor, no tomó ni lo primero ni lo mejor. Tomó lo que encontró, lo que se le apareció, no lo sabemos bien, pero tomó algo y se lo entregó a Dios, y dice la escritura que Dios vio la ofrenda de Abel y le agradó, pero que miró la ofrenda de Caín y no le agradó, pero la tomó, la aceptó. ¿Bien? Y a partir de ese momento enseña que Caín, escuche esta palabrita, se ensañó contra su hermano. ¿Usted se ha ensañado alguna vez contra alguien? Sí, hay gente que a uno le cae mal, ¿o no? Hay gente que uno, hasta el tonito de voz, uno dice, su tonito me fastidia. Lo peor es cuando viven con uno y uno tiene un anillo en la mano. Usted tiene que arreglar eso, porque si es su vecina, pues le cierra la puerta y se acabó. Pero el problema es cuando ya no... El problema es cuando esa persona le molesta, pero usted tiene ya 4 hijos con ella. No, sánelo. Ahora bien, la ira que le... Uy, miren, puse un vaso ahí. Bueno, la ira que le dio a Caín fue porque él se sintió rechazado de parte de Dios. Escúcheme esto, porque las personas que tenemos problemas con la ira, en realidad el problema no es la ira. El problema es la sensación de rechazo, de no sentirnos suficiente, de que lo que damos no da la talla, de que no valoran el esfuerzo que hacemos. Esa es la sensación. Ahora, Caín ofreció algo a Dios. Dios lo miró, no lo miró con agrado, pero lo aceptó. ¿Bien? Y entonces Dios se aparece a Caín, dice la escritura, y le pregunta lo siguiente: ¿por qué ha decaído tu semblante?
Imagínese una persona que tiene el semblante decaído. ¿Lo han visto? Seguramente usted ha tenido alguna vez el ánimo caído, porque eso es el semblante caído, es como con cara de aburrido, como con cara de ¿qué hago aquí? ¿Será que sí pertenezco? Esa sensación. Y entonces Dios le dice a Caín las siguientes palabras: si haces lo bueno, ¿no te vendrá bien? Si haces lo malo, ¿no te vendrá mal? Al fin y al cabo, la decisión está a tu puerta. Es lo que le dice Dios a Caín. Y entonces Caín, al tomar esas palabras de Dios, invita a su hermano a un picnic. Y entonces por ahí en un picnic dice la Biblia que se alzó contra su hermano y lo mató. Lo asesinó. Dios se aparece a Caín de nuevo y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Esa fue la pregunta. Y Caín responde lo que responde una persona rechazada, con problemas de ira. ¿Yo qué sé? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Aguas. Porque este es el punto del liderazgo, este es el punto difícil de las relaciones. El punto difícil es que sí somos guardas de los nuestros. El punto difícil es que a ti, mamá, te van a llamar. Porque a veces, cuando uno tiene varios hijos, uno tiene un hijo, ¿cómo es que le dicen acá a los hijos que son bien terribles? ¿Canijos? ¿No? ¿Latosos? Bueno, lo que sea, en Colombia le dirían caspas. Pero bueno, como le digan acá, esos que son los que saben qué decir y qué no decir para enojarte. Hay hijos que saben dónde pullar, para sacar el hol que tenemos dentro. Pero ¿acaso yo te puedo decir eso? ¿Acaso yo soy el guarda de mi esposo? ¿Acaso yo soy el guarda de mi esposa? Sí. ¿Eres el guarda de tus hijos? Sí. ¿Eres el guarda de tus hermanos? Por supuesto. Sí tenemos una cierta responsabilidad, como siempre le digo, hasta donde me lo permitan. Pero entonces a lo que voy es que el rechazo o la ira que llega a dañar a alguien, es una ira que está centrada en la sensación de no dar la talla, de no ser suficiente. Pregúntese usted cuando usted se ha enojado con su jefe, cuando usted se ha enojado con alguien de su familia, cuando se ha enojado con su pastor, cuando se ha enojado con alguien que esté en un nivel de autoridad igual a la suya o un poco más alta, y se dará cuenta que el centro de la ira es la sensación de no dar la talla, la sensación de no ser suficiente, pero porque uno confunde dos palabras. Yo quiero que usted las remarque en su corazón. Uno confunde aceptación con aprobación. ¿Dios aceptó la ofrenda? ¿Sí o no? Sí. ¿La aprobó? No. Así que a uno no le tienen que aprobar todo. Pero eso no significa que a uno no lo acepte. Y eso es el problema que hay en nuestros corazones. O sea, en el fondo del corazón tenemos una confusión de conceptos terribles que nos producen mucha ira. Y entonces Jesús, volviendo a la escena, Jesús mira a este hombre y suspiró porque no está en el plan. El jueves que mi esposa estaba en el curso de damas, llegó un señor a pedirnos un balde de entrada de la iglesia. Yo no sé, yo estaba ocupado, yo no le pude dar el balde, y empezó a lavar los coches y llovió. Así que se le dañó el negocio porque llovió. Bueno, y entonces al final él se despidió. Pero usted sabe cuando una persona se despide con ojos de dígame algo, ¿se ubica? Como que hasta luego, pero dígame algo para no irme. Y yo sentí en mi corazón que tenía que llamarlo, entonces lo llamé y le dije: ven para acá. Bueno, yo lo llamé con la excusa de darle unas monedas, pero en realidad la excusa era orar por él. Así que me quedé hablando con él, realmente buen tiempo con ese muchacho. Y me contó su historia. Es una historia terrible, que estaba viviendo en una habitación noche, no sé, una historia así dolorosa. Y pues a mí Dios me dijo: abrácelo. Realmente olía muy feo. Yo creo que llevaba mucho tiempo sin bañarse. Y pues obviamente una persona que vive en la calle tiene problemas
de todo tipo. Yo lo abracé. Y yo lo abracé y le dije, Dios no te hizo para esto. Ese muchacho entonces se tiró sobre mi hombro y empezó a llorar amargamente. Lo cuento y se me ponen los ojos de verdad. Uy, no, me acuerdo porque empezó a llorar amargamente, pero con una amargura. Pues a mí eso no se me ocurrió otra cosa que regalarle una Biblia, porque ¿qué puede uno regalar? Una Biblia. Al fin y al cabo la respuesta está en la palabra de Dios. Yo le regalé la Biblia a ese muchacho. Y entonces yo le dije, acá voy a estar y quiero que sepas esto. Yo me comprometo a ayudarte, pero tú te comprometes en dejarte ayudar. Así que las puertas van a estar abiertas. Yo no sé si vuelva o no. Ya volvió porque ya había orado por él una vez, después fue que me acordé. Pero el rechazo es tan fuerte que tú sientes que no mereces. El rechazo es tan fuerte que tú te vas a aislar de las personas, porque sientes que lo que haces no te lo van a reconocer lo suficiente, que no puedes darle la talla. Entonces, este muchacho, volviendo al tema de Marcos capítulo 7, ¿cuál era su problema? Era sordo y ¿cómo era? Dice la Biblia que no hablaba bien. Realmente no era mudo, sino que posiblemente por no escuchar bien, hablaba torpemente. Pero Dios le dijo, ábrete. Y yo creo que esa es la palabra que Dios nos quiere traer en esta mañana, mis amados. Uno tiene que abrirse. Uno tiene que abrirse a decir lo que a uno le duele, lo que a uno no le gustó. Oye, yo sentí esto. Yo experimenté que tú no me tomaste en cuenta o que fuiste demasiado duro conmigo. Uno tiene que permitirse abrirse. Uno tiene que abrirse por el amor a Dios. ¿Por qué a una persona le cuesta entregarse de nuevo a amar otra vez? Porque las desilusiones son tantas y tan continuas y tan marcadas que ya no puedo volver a confiar. Esa es la verdad. Pero Dios quiere que nosotros nos abramos. Y por eso Isaías capítulo 35, versículos 3, si quieren me pueden acompañar. Isaías 35, versículo 4, perdón. Uy, mire Diego. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Siguiente versículo, por favor. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Mire qué palabra tan bonita. 6. El cojo saltará como un ciervo. ¿Ustedes han visto los ciervos en Nat Geo? Bueno, acuérdense de Bambi por lo menos. En Disney. ¿Se acuerda cómo salta? Así toda feliz. Dice Dios que cuando uno empieza a experimentar sanidad, es imposible no saltar de gozo. Por ejemplo, cuando uno anhelaba tener un hijo, que es un hijo planeado, y cuando el médico le dice a uno positivo, sensación, bueno, los que la hemos vivido, yo me sentía un Tarzán en la selva. Lo logré, coroné, y a la primera, no mentiras, bueno, bueno, técnicamente sí, ¿ok? Pero bueno, no les voy a contar cómo. Bueno, el cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría, dice la Escritura. Brotarán manantiales en el desierto, corrientes regarán la tierra baldía. Dejémoslo ahí. Imagínese este hombre que no podía hablar. Usted sabe lo que es uno durar, por ejemplo, en la oficina unas 8, 10 horas, 12 horas, y llegar a la casa y a que a uno lo esté esperando una mujer que solamente ha estado de pronto arreglando la casa, de pronto planchando, de pronto en los oficios del hogar. Ahí viene, ¿qué quiere hacer esa mujer? Platicar. ¿Por qué cree que un hombre cuando entra a la casa responde en monosílabos? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Porque si un hombre dice, ¿cómo te sientes?
viene el bombazo de información, pero la Biblia dice, volviendo al tema, que nosotros tenemos que aprender a expresar lo que sentimos. Qué difícil expresar lo que se siente. Una de las cosas, realmente yo quiero confesar esto, cuando discutimos con mi esposa, porque créanme que discutimos, no crean que somos cuerpos gloriosos, las playeras, nada de eso. También nos sale la carne, y bien carnalitos a veces, ¿sí? Y cuando discutimos, Dios nos ha enseñado a discutir, y yo quiero enseñarle esto: nunca discuta por lo que una persona hace. Jamás discuta lo que usted está sintiendo. Me sentí dañado, me sentí ofendido, me sentí que no me tomaste en cuenta. Eso es lo que tenemos que discutir. Bueno, ahora, el antídoto para salir de los problemas de ira y del problema de rechazo está en una sola palabra: hijo. Voy a explicar esto. Cuando uno se remite a las Escrituras y uno mira la caída del hombre, que ¿cuál fue el pecado? Fue un acto de rebeldía. Pero un acto de rebeldía se genera por una duda. ¿Se acuerdan que Eva dudó? ¿Dudó de Dios? Ahora, yéndonos un poco más hacia atrás, escuche esto. Un acto de rebeldía, ¿por qué se genera? ¿Por una qué? Por una duda. Dudar de todo lo que usted tiene alrededor, inclusive de sus propias capacidades, de que usted está diseñado para esto. A uno lo va a hacer dudar. Ahora, ¿cómo a uno lo hace dudar el enemigo? Y eso es algo que yo entendía anoche. A uno lo hace dudar el enemigo cuando él calumnia. Me puse a buscar la etimología de la palabra Satanás. Yo nunca había leído eso. ¿Usted sabe qué significa Satanás? ¿No? ¿Quiere que le diga el chisme? Bueno, Satanás viene de Santín, que es en hebreo, que significa adversario o el que rompe la fe de alguien. Qué fuerte, ¿no? El apóstol dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la mujer, ¿de qué dudó? Dudó del carácter de Dios. ¿Por qué dudó del carácter? Y cuando esta mujer dice que escuchó hablar de Jesús, todos nos sabemos la historia, se acerca, le toca el borde del manto, se sana. ¿Bien? Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Dice la Biblia que Jesús volteó a mirar sabiendo quién era, porque estamos hablando de que Jesús es Dios, así que Él es omnipotente, Él es omnisciente. Él sabía quién lo había tocado. Y él dice, haz de cuenta esto. Jesús va, lo tocan, sale, voltea a mirar y dice, sentí que salió poder de mí. ¿Quién fue quien me ha tocado? ¿Cómo uno puede esconderse entre la multitud? Que salió poder de mí, ¿quién me ha tocado? Y te están mirando a los ojos. ¿Tú qué puedes hacer? Pues maestro, fui yo. Levanta la mano ella, ¿no? Fui yo. Y entonces Jesús hace que ella públicamente cuente su enfermedad. Escuche, usted sabe lo que era para una mujer. Ese estado era un estado de ser indigna, de ser inmunda. Era inmundo eso, era inmundicia. Uno cuando lee la Torah un poco, uno se da cuenta que esa mujer no podía ni siquiera, tenía que tener unos platos exclusivos para ella y un vaso exclusivo, y no podía tocar ni sus propios hijos si los tenía. No podía tocar a su marido si era que lo tenía. Nadie la podía tocar, no podía tocar a nadie. 12 largos años infernales. 12. Pero Jesús le dice a esta mujer lo que no le dijo a nadie en ningún evangelio. Dice la Escritura en el versículo número 34 de Marcos capítulo 5. Jesús le dice a esta mujer, hija, una mujer que nadie la había tocado,
una mujer que era repudiada públicamente. Jesús le devuelve algo que se llama dignidad. Hija. Miren, todos nosotros hemos tenido cosas que hemos estado sangrando. Algunos han sangrado con un problema de alcoholismo. Otros han sangrado con un problema de rechazo que no lo soportan. Otros han sangrado la violencia en sus casas durante largos años. Pero Jesús le devuelve la dignidad a esta mujer diciéndole una sola palabra: hija, tu fe te ha sanado. ¡Qué maravilla! Quizá, ¿no será que eso que sigue sangrando en nuestra alma viene a causa de que no nos sentimos hijos? Viene a causa de que nos hemos sentido rechazados. Quizá porque tú naciste en una familia numerosa y tus padres estaban demasiado ocupados como para darte tiempo a ti. Quizá seguramente tu papá y tu mamá tenían hijos favoritos y tú no cabías en su círculo de favoritos. Pero todos hemos sangrado de alguna manera durante mucho tiempo. Y la hace contar frente a todo el mundo, la hace contar su problema. ¿Usted se imagina a esa mujer diciéndole a todo el mundo: bueno, lo que pasa es que yo hace 12 años empecé a sangrar de mis partes privadas y a partir de ese momento nadie me tocaba y todo lo que tocaba, o sea, eso era muy vergonzoso. Oh, miren, hay una historia que me gusta mucho. Se trata de unas niñas que están jugando haciendo dibujitos y se le rompe un crayón. Así que la niña va donde el abuelo: abuelo, se me rompió el crayón, pero llorando, a cántaros. El abuelo mira el crayón, le dice a la neta: tráeme la hoja donde estabas dibujando. Entonces trae la hoja, entonces le dice: ahora tienes 2, así que puedes dibujar más a gusto. Esa historia parece tonta, pero tú y yo somos partidos por la vida. ¿No será que Dios utiliza gente como nosotros? Y a veces estamos llorando por aquello que perdimos, por aquello que no fue, por el hijo que no nació, por la relación que se perdió, por lo que yo no pude lograr, o por lo que he estado esperando tantos años y aún no lo logro conseguir. Pero quizá Dios esté utilizando nuestros crayones partidos. Así que nuestro adversario, el diablo, quiere generar entre nosotros división. Por supuesto, quiere desdibujar su imagen de lo que es una vida de intimidad sana. Pero nosotros tenemos que recuperar esto. Y el antídoto es ser hijo de Dios y sentirnos perdonados. Yo siempre lo digo públicamente: la Biblia tiene mucha doctrina. Tiene doctrina acerca de la salvación, tiene doctrina acerca de la profecía, tiene doctrina de las finanzas. Hay doctrina para todo lo que usted quiera en la Biblia, hay todo lo que usted quiera. Pero hay una sola cosa que yo amo con pasión y nunca me cansaré de predicarlo, porque yo creo que ahí está la respuesta de todo. Hijo, hija, ve en paz. El mayor regalo que Jesús le dio a una persona fue ese: devolverle el título de hijo, de hija de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que liberarnos del resentimiento. Mire, cuando se habla de perdón, uno tiene que comprender que perdón no es permisividad. Dígalo conmigo: perdón, ¿qué no es? Permisividad. Perdón no es ser permisivo, para nada. Usted tiene que aprender a perdonar, porque lo que hace el enemigo cuando uno está resentido es meterlo en la misma prisión que el atacante. Entonces, si tú no decides perdonar y no salir de esa prisión del resentimiento, vas a seguir caminando en círculos,
llegando al mismo punto, enojándote por la falta de dinero, enojándote porque no te dan tiempo, enojándote porque no te abrazaron, enojándote porque no te tomaron en cuenta, enojándote por una y otra vez porque al fin y al cabo él te vuelve al mismo círculo llamado rechazo. Y si uno no decide perdonar de corazón todo aquello que no me pudieron dar, yo no voy a salir de la cárcel del resentimiento. Y de alguna manera muchos de nosotros estamos resentidos. ¿Y sabe uno cómo se da cuenta que alguien está resentido? Con la aspereza en las palabras, man. La aspereza. De esa es la manera. Ahora, yo quiero tocar una analogía que una vez me pasó. Esa historia es muy padre porque cuando me pasó eso yo comprendí que el resentimiento, que la ira, que es producto del resentimiento, y que sobre todo esto de estarle a uno como metiendo en la cabeza la desconfianza acerca de la gente y de Dios, a uno lo mete por un callejón oscuro. Cuando yo tenía como unos 14 años, yo trabajaba con Fernando, el que ustedes la mayoría conocieron, y nosotros sembrábamos, o con campesinos, lo que hacíamos era que sembrábamos algo que se llama plántulas. ¿Sí saben qué es una plántula? Una plantica chiquita, así, plántulas, qué profundidad, no es plántula, una plantica chiquita, plántulas de tomate, y eso se meten en canasticas como de huevos, así son como canasticas, ¿se acuerdan de las de antes? Entonces sembrábamos plántulas y yo recuerdo, en Colombia se oscurece, obscuro totalmente a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde es como acá a las 9 de la noche, es así, porque es el trópico. Y amanece a las 5 de la mañana, ya hay sol. Así es la forma en que se ilumina, ¿no? Y entonces estábamos con Fernando y eran las 5:30, nos va a agarrar la oscuridad. Bueno, agarramos las plántulas, yo llevaba un buen de plántulas así, caminando, y entonces teníamos que pasar como por un túnel, pero un túnel natural, de árboles. Los árboles hacían el túnel, y era un hueco, y había un caminito, así que se oscureció y uno caminaba a tientas. Yo caminaba así más o menos, así, ¿no? Y yo iba adelante caminando, y en esas yo sentí algo mojadito en mi cara. O sea, yo iba caminando y yo sentí como que algo me hizo así, mojado. Entonces yo, ¿qué es esto? Y me hice hacia atrás. Y pues a mí me da miedo que me picara una serpiente o lo que fuera, pero no, yo sentí algo en mi cara, algo mojadito pero blandito, así como, y yo ¿qué es esto? Y después sentí un golpe, como que algo se cayó. Bueno, pero no se me cayeron las plántulas, que fue lo importante, no, porque cada plántula vale un dinero, eso era costoso, pero no se me cayeron las plántulas. Bueno, y entonces que un señor se ha caído y yo me estrellé con un caballo. Me estrellé con le di un pico al caballo en la trompa. Por eso yo sentía mojadito y blandito. No sé si has tocado la boca de un caballo, pero es blandita. Y claro, me dejó bobeado, pero yo sentí blandito y me estrellé y el caballo se asustó conmigo. Pobre caballo. Y se ha caído el bendito caballo y el señor que iba en el caballo se cayó y se partió un brazo. O sea, fue traumático. Bueno, pero se salvaron las plántulas, porque lo importante es el objetivo. Bueno, yo pasé, y yo traigo esa historia a mi mente, ¿por qué? Porque cuando uno se deja lavar el coco de Satanás, uno empieza a caminar a oscuras, a tientas. Uno empieza a caminar a tientas, se empieza a estrellar con lo que uno menos se imagina. Y siempre hay una víctima. Gracias a Dios que fue el señor del caballo, no fui yo. No, mentiras, pero si me ve. Pero siempre hay una víctima cuando uno está caminando a tientas. Cuando uno está caminando así como que, a ver dónde vamos a terminar en esta relación. A ver si de pronto esta es la iglesia que Dios quiere para mí. A ver si de pronto usted no puede seguir caminando así. O vamos a la segura, o vamos a la segura. Pero no se permita dejarse hundir y lavar la cabeza. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que Satanás le ha lavado el coco? ¿Será que usted ha permitido que Satanás le hable mal de su esposo? ¿De su esposa?
de su iglesia, de algún pastor. Mire, yo he estado pensando en estos días algo, mire, y esto es real. Yo abro YouTube y pues YouTube a uno le hace un escaneo de las cosas que uno ve, ¿no? Así que yo quiero saber qué vea una persona, le digo, préstame el celular, le abro YouTube y puro caso cerrado. Entonces ya sé con qué haces el devocional con la doctora Polo. Listo, ya entendí. Pero abro mi YouTube y entonces me aparecen puras cosas cristianas. Y entonces dentro de esas cosas cristianas, lo que más aparece son críticas a pastores. Que el pastor más rico de yo no sé dónde. ¿Sí han visto eso o no? Que los pastores más millonarios, que el pastor yo no sé qué, que el pastor bueno, y yo digo, yo no sé si tienen razón o no, pero tan rico que es comer prójimo. Pero uno tiene que tener cuidado, porque Dios está utilizando eso para que la gente no pertenezca a una familia espiritual. La crítica a los siervos de Dios. Dios está utilizando acerca del matriarcado y del patriarcado para que las mujeres digan, yo sí voy a tener hijos, pero voy a tenerlos sola, yo no quiero un hombre en mi vida, para que esos niños crezcan sin figura paterna. Y eso es imposible. ¿Usted alguna vez ha visto un niño que no tiene papá? A todo el mundo le dice papá, ¿o no? Mira un niño de 4 años que creció sin papá, a todo el mundo le dice papá. Es imposible desligar a un hijo de su padre y de su madre, creándonos desconfianza, rompiendo la fe. ¿Y en qué tiene que romper la fe? Y termino con eso. Tiene que romper mi fe con Dios. Tiene que romper mi fe contra mi sexo opuesto. Pero lo más impresionante de esto es que tiene que romper la fe conmigo mismo. ¿Será que tú te has mirado al espejo y tú te has dicho, Ricardo, papacito lindo, de mi amor, yo te tengo fe? O cuando uno se mira a uno mismo, uno no es bondadoso con uno, porque nosotros somos crueles con nosotros mismos. Piénselo y verá. Dígame si usted no es cruel con usted. Cuando uno falla, cuando algo no le sale bien, ¿uno qué dice? Dios me está castigando por algo, ¿o no? ¿O será que seguramente no estoy haciendo las cosas bien? Uno se cuestiona a Dios, uno se cuestiona al mundo, uno se cuestiona a uno mismo, pero jamás uno se cuestiona a Satanás. Uno nunca, yo siempre le he dicho, uno siempre se enoja con todo el mundo, menos con quien se tiene que enojar. Nunca he escuchado a una persona que diga, estoy pero enojado con el diablo que quiere mi hijo en las drogas. Estoy enojado con el diablo que quiere destruir mi matrimonio. Estoy enojado con Satanás porque quiere destruirme mi salud, porque quiere dañarme las finanzas. Yo nunca he escuchado eso. Yo siempre escucho, estoy enojado conmigo porque yo tomé malas decisiones, estoy enojado, pero casi pocas veces la gente se enoja con quien se tiene que enojar, con aquel que quiere destruir nuestra fe. Escúchame, póngase de pie. Yo quiero decirle con toda libertad esto. Él sigue suspirando por nosotros. Porque el plan de Dios no es verte así, ni triste, ni en esa situación económica. El plan de Dios nunca ha sido que tú llegues a tu casa y te sientas un extraño en ella. Cierra tus ojos. Israel. Este 24 de octubre vamos juntos a Tierra Santa. Visitemos Monte Hermón, Mar de Galilea, Monte de las Bienaventuranzas, Capernaum. Saldremos rumbo al Mar Muerto, Fuentes de Gedeón, Río Jordán. Visitaremos la iglesia de Pater Noster, Vía Dolorosa, tumba vacía. Estos y muchos lugares. Israel te espera, el Senti te lleva. Para mayores informes, llama al 323-43-5210 o al 315-12-87-31.